Se te daña la nevera. Eso es un desastre, ¿verdad? Porque toda la carne, todo se daña. Usted se frustra cuando se le daña la nevera, ¿verdad? Y la lavadora. Ahí por lo menos usted puede ir al laundromat y resuelve, ¿sí? Y cuando se le daña el televisor, ay no, pastor, ahí sí es verdad que la vida se me acaba. ¿Quiere que vaya más allá? Y cuando se te daña el celular, esa es una crisis internacional. No puedo vivir sin el celular. Cuando se te daña el celular, tú te quieres morir. Si se te moja, tú buscas la primera libra de arroz y metes el celular ahí. Para que el químico ese que tiene el arroz, que parece sílica, seque todo el hidrógeno del agua y tu celular queda arreglado. Porque sin celular tú no eres nadie. ¿Sí? O sea, cuando tenemos situaciones así, nos preocupa, ¿verdad? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta un poco más íntima. ¿Y cómo te sientes tú cuando tienes alguna situación personal? Por ejemplo, a nadie le gusta sufrir o tener problemas, ¿no? Cuando vienen cosas personales, ¿cómo reacciona usted ante las dificultades? Cuando vienen cosas a tu vida, dice mi suegro, malo. Yo sé porque yo te he visto. ¿Y cuándo nos enfermamos? Y eso es serio. Cuando nos enfermamos, el doctor dijo que tienes esto, tienes aquello. Imagínese. Esta semana había un paciente con el médico y le dijo, pastor, médico, ¿tengo cura? Y le digo, oh sí, vas a tener cura, vas a tener funeraria, vas a tener velorio. Cuando te viene una enfermedad, eso te preocupa. Porque una enfermedad puede cambiar tu vida totalmente. Una vez el Señor hizo un contrato con el diablo para meterle una enfermedad a un hijo de él que era un hombre perfecto en todos sus caminos. Y el Señor hizo una apuesta con el diablo. Y el diablo te hace, a que te la voy que te niega. Y el Señor, te voy que no me niega. Y ahí empezaron a echar la suerte sobre el pobre Job. Y Job lo miraba y decía, maldice a Dios y muérete. Y lo que le vino fue horrible. Los que han leído el libro de Job saben, los que no lo han leído, léalo, para que usted vea las cosas que le ocurrieron a ese hombre. Cuando se trata de tu salud, como que tú te preocupas un poco. Porque mente sana en cuerpo sano, y cuerpo sano en mente sana, ¿verdad? Sócrates. Tú quieres sentirte bien. Ahora, a veces nosotros asociamos, cuando vemos cosas malas ocurriendo en nuestra vida, lo asociamos con estar mal delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes piensan en eso? Te vienen cosas, tú piensas, algo tengo que haber hecho yo malo. O a veces lo que te están mirando dicen, ¿qué estaría haciendo que mira lo que le tienen encima? Yo quiero decirte hoy, y eso es lo que vamos a hablar hoy, que cuando te ocurren cosas, a veces no es que estás lejos de Dios, a veces es todo lo contrario, a veces es que estás cerca de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, tú eres probado como el oro. Cuando tú buscas la presencia del Señor, Dios comienza a sacar medida de ti. Porque a Dios le interesa tu desarrollo. A Dios le interesa tu crecimiento. A Dios le interesa verte ir de gloria en gloria. A Él le interesa ver la vida de Él manifestarse en tu cuerpo mortal. Y a veces se manifiesta con unos azotes para sacar mejor medida de ti. ¿Sí o no? Tú sabes que el oro, para poder purificarlo y llevarlo al grado máximo de pureza,
hay que hervirlo, hay que calentarlo, hay que sacarle toda la escoria. Pero para sacarle la escoria hay que quemarlo bastante. El pastor Cestero la semana pasada nos leyó, todo el mundo sabe lo que predicaron la semana pasada, ¿verdad? El juicio comienza por la casa. Oiga, qué tremendo mensaje. ¿Cómo me edifiqué con eso? Pedro decía, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. No te sorprendas. Te están ocurriendo cosas, no empieces a pensar mal. Porque Dios al que ama, lo disciplina. Al hijo que quiere y lo quiere educar, lo pasa por el trapiche, por el Getsemaní, lo enseña. Y en esa enseñanza a veces hay dolor. Por eso el escritor de Hebreos decía que ese tiempo de disciplina a principio es un tiempo de dolor. Es un tiempo de tristeza, porque a nadie le gusta la disciplina. Sin embargo, la disciplina es la que te enseña, la disciplina es la que te instruye, la disciplina es la que desarrolla el crecimiento en ti. La Biblia dice que si se nos deja sin disciplina, entonces somos como unos bastardos. Pero si se nos disciplina es porque somos hijos. Fíjate. Yo quiero decirte que las dificultades y los problemas son parte de nuestra vida. Tú tienes que aceptar eso como parte de tu vida. Cuando tú compras un carro nuevo, lo justo y lo razonable, bueno, yo compré un carro nuevo, así que ya yo no quiero más problemas con carro. Tú sabes a veces que tú estás cansado de ese cacharro que tú tienes, que llevas ya guiándolo, que ya el carro se sabe el camino. Y tú te montas y ya tú le conoces todos los... Tú le conoces todas las cosas al carro. Ustedes dos son como un matrimonio. Y entonces tú decides salir del cacharro y te compras un carro nuevo y lo que tú esperas, dime si es verdad, tú esperas quedarte ahí montadito y no tener que preocuparte más por un problema de ese carro. ¿Sí o no? Pero estos carros nuevos que están haciendo ahora tienen un montón de cositas chiquititas así. Y hay veces con una cosita chiquitita que tú casi no la puedes ver, ¡pum!, tumba el carro y el carro no prende. Porque el que añade ciencia, dice la palabra, añade también dolor. Entonces por eso es que las compañías ahora tienen garantías. No se preocupen, la Cadillac tiene el OnStar. La GM tiene el OnStar. Tú aprietas un botón y te ven donde estás averiado y hacen así, ¡pap, pap, pap! Y aprietan un botón y te dice, un momentito, Pastor Eladio, ¡pap! Lo que tú tienes es este problema, espérate, ¡pap! Y ahí, y saben exactamente dónde tú estás y qué le pasa a tu carro. Te tienen controlado, ¿sí? Y así es como Dios te quiere tener a ti. Dios conoce, mira, Él tiene un GPS que Él te está velando. Y cuando tú gritas para allá arriba, rápido le hace y cuadricula ahí longitud y latitud. Fulano está desesperado porque anda con un problemita que yo le mandé y está bajando a todos los ángeles para que lo ayuden. ¿Sí? ¿O has dicho tú, como dijo el salmista una vez que dijo, Dios se olvidó de mí, ¿dónde está el Señor cuando lo necesito? Así lo dijo en el Salmo 10, verso 1. Apúntalo en tus notas para que te lo lleves. ¿Por qué estás lejos?, decía el salmista. Oh Jehová, y te escondes de mí en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué yo no puedo tener un OnStar? Aprieto el botoncito y ya. Usted sabe, para los ancianos ahora hay el collarcito con el botoncito ese. Usted se cae, usted llama y viene rápido una ambulancia, tumba la puerta, lo levantan y se lo llevan y le salvan la vida. Entonces a veces nosotros queremos que Dios trabaje con nosotros de esa forma. El problema es que con cualquier cosita apretamos el botón. Y el Señor quiere que tú aprendas a aguantar un poquito. ¿Sí?
Ese es un carro que se dañó por ahí. Hechos capítulo 14, versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y yo estuve examinando este pasaje, Hechos capítulo 14, versículo 19. Yo estuve analizando este pasaje porque Pablo no andaba fuera de la voluntad de Dios. Anteriormente a esto, Dios le dijo: pasa por allí, que te necesito. Ve a Macedonia. Y entonces, pasando por allí, lo que recibió fue una carga de pedradas. Y lo dejaron como muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Estaba en Listra. Los que están aquí los miércoles han visto el mapa. Listra, Iconio y Derbe. 3 ciudades bien bonitas ahí, que si usted le cae mal a la persona, le entraban a pedradas. Lo que me llama la atención es que le cayeron a pedradas y al otro día el hombre se levanta, se sacude el polvo y sigue con Bernabé para otra prédica más. Y la apedreada que le dieron precisamente fue porque andaba predicando el evangelio. Ahora, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a donde los apedrearon. ¿Está viendo conmigo esto? O sea, le dieron una carga de pedradas allá, lo tiraron afuera como muerto, se lo llevaron, se acostó, descansó, desayunó, se fue a predicar y después que levantó un montón de gente en el evangelio, volvió al sitio donde lo apedrearon. Eso es tener valor. Porque a veces el Espíritu te dice que vayas a algún sitio y tú vas y recibes una pedrada y tú dices: no, esto no es de Dios. Dios no quiere que esté aquí. Y hay veces que Dios te lleva a sitios para que te den una pedrada. Porque el Señor quiere desarrollarte. ¿Sí? Pastor, ¿una pedrada física? No, estas fueron pedradas físicas para mostrar una verdad. Ya no le tiran muchas piedras a la gente. A los policías quizás le tiran un par de piedras. Pero hay veces que tú pasas por situaciones donde de momento tú te retractas y dices: no, esto no es conmigo. Entonces andamos todo el tiempo huyéndole al dolor, huyéndole a la dificultad, huyéndole a la prueba, huyéndole al alfarero que nos quiere montar en la rueda para darnos 3 o 4 vueltas y formarnos. ¿Sí o no? Porque a veces cantamos: tú eres el alfarero y yo soy el vaso y dame forma. Y entonces cuando te ponen en la rueda dices: ay no, que me duele. Y entonces no quieres que te den forma. Para Dios poderte dar forma te tiene que poner en la rueda. ¿Sí o no? Pero la mayoría de nosotros brincamos de la rueda y nos vamos. ¿Sí? Estábamos visitando a una ancianita en el hospital el otro día que le ponían el suero y cuando el doctor se iba ella se sacaba el suero porque no le gustaban los sueros. Y entonces finalmente cuando la visitamos le dije: mira, no te sigas sacando el suero. The doctor is telling me you're being a naughty girl. Una señora americana. No nos gusta que Dios nos dé tratamiento. No nos gusta. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, después que le dan una carga de pedradas, Él es el hombre apropiado para afirmar y confirmar el ánimo de los demás que no han recibido pedradas. Fíjate que Dios te enseña cosas para que tú enseñes a otros. Hay veces que tú te preguntas: ¿no te has preguntado eso conmigo? ¿Dónde estará Dios? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Bueno, te están sucediendo porque Dios tiene que atravesar eso contigo para sacar de ti la persona que Él necesita para hacer aquello a lo que Él te necesita hacer. Es un proceso. Diga proceso. Los procesos a veces tienen etapas que no son placenteras. Amén. Y entonces, en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y oye lo que les dice, y diciéndoles, miren, les habla el apedreado, les habla el achichonado. Es necesario, marque eso en su Biblia, Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de pocas tribulaciones, dice su Biblia, muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate que ahí no dice en el reino de los cielos, ahí no es para que entres allá arriba, no, al reino de Dios que está aquí en la tierra, que en otro versículo dice que ese reino de Dios se hace fuerza y que solamente los valientes son los que lo arrebatan. Aquí está hablando de una experiencia aquí en la tierra, está hablando de una experiencia donde tú vives, aquí en el planeta Tierra, con los pies sobre la tierra. Pues dice que es necesario que entremos al reino con muchas tribulaciones. No recuerdo si era el salmista que decía, muchas son las tribulaciones o las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Fíjate, cuando tú tengas muchas tribulaciones, se te puede poner el ticket de que eres un vencedor al que el Señor está utilizando. Y cuando tú ves un cristiano de eso que no tiene problema, pero de ninguna clase, pastor, yo ando con unas gafas Ray-Ban, que lo veo todo color de rosa. A un cristiano así hay que tenerle miedo. Porque se supone que de vez en cuando la cosa se te ponga roja, como la hormiga brava. Hay veces que es bueno que las cosas se te pongan difíciles para ver cómo tú reaccionas. Y ese proceso Dios lo tiene con todos nosotros. Con todos nosotros lo tiene el Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribió por segunda vez a los Corintios, en 2 de Corintios 1, versículo 3, le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Pastor, si tengo 4, te consuela en 4 tribulaciones. Y si tengo 8, pastor, te va a consolar en 8 tribulaciones. Pastor, es que yo tengo 12. Pues en 12 también te va a consolar en cada una de ellas. Esto es palabra de Dios que tú tienes que creer. El versículo 4. O sea, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para, mira el propósito cuál es, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por eso a veces Dios te consuela en 4 o 5. Porque te vas a encontrar con alguien que tiene la número 1 o la número 3. Ah, yo fui consolado en esas. Mira, tranquilo, esto es así. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Para tú darlo, tú lo tienes que tener. Y por eso es que el Señor se asegura que te lo da. ¿Sí? Bueno, a mí me lo trataron de dar, pastor, pero es que no me gustó. Si no lo tienes, no se lo puedes dar a otro. ¿Qué dice la palabra? Dice, hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces ahí te lo dice tan claro, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados con Dios. ¿Para qué Dios te da las cosas? ¿Podemos llegar a una conclusión? Te las da para desarrollarte, para que tú puedas entonces ayudar a otro. ¿Sí o no? Ahora viene la pregunta importante de esta tarde. Pastor, ¿cuál es el secreto para yo poder aprender a gozarme en medio de las tribulaciones? Mira cómo agarraron la pluma todo el mundo. Te lo voy a decir. Hechos, capítulo 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
Prendieron a Pablo, que adivinaba, y todos los días cuando Pablo venía, la muchacha les decía: estos hombres son siervos del Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios de dioses. Y ya Pablo estaba cansado de la muchacha. Y le reprendió aquella actitud que ella tenía. Y oye, le quitó aquella amnesia que tenía, y la muchachita dejó de profetizarle. Y cuando ellos vieron que ya la muchacha no hablaba así, porque fíjate, cuando tú vienes al Señor, tu vocabulario cambia, ¿sí o no? Cuando tú llegaste aquí, tú veías al diablo hasta en la sopa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Poco a poco, cuando empezaste a aprender que Satanás fue un instrumento que ya dejó de ser. ¿Usted sabe que hay gente que piensan que el diablo todavía? Mire, ayer el canal de History Channel tenía un documental. Pastor, ¿usted estaba viendo televisión? Sí, porque yo trabajo en un sitio donde hay televisores prendidos, y pasaba y miraba. Y pasaba y miraba, y allá por el otro, y pasaba y miraba. ¿Y usted sabe de qué era la plática? 6 horas hablando acerca del diablo y del infierno y de los demonios. Y estaban los cristianos y cristinos por montones de que el poder de Satanás aquí en la tierra. Mire, hay un versículo o dos en Ezequiel que dice: para siempre dejarás de ser. Hay uno en Isaías que dice: para siempre dejarás de ser. Y hay uno en Hebreos 2:14 que dice que para siempre dejó de ser. Lo destruyeron. Entonces ahora lo que queda es toda esa noción que tenemos encima. Pues esta muchacha fue libertada, y los dueños, cuando vieron que se les había caído el kiosco, dice que agarraron y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mira el verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, me tumbó el kiosco que teníamos con la muchacha que adivinaba que estábamos sacando mucho, pero que mucho dinero. Mire, la tierra está llena de esos negocios. Usted sale por ahí por la calle y métase por lo menos a la 103, ¿sí? La 103, después del mall. Mire para ambos lados y le garantizo que 4 o 5 veces usted va a ver una mano. La señora Laura, $25. Te digo muchas cosas. Por 100 te lo digo todo. Y eso se llena de gente. Yo a veces miro el parking y veo todo ese montón de gente. Y usted va y ella le enseña la mano y lo mira y le dice: tú viniste aquí porque necesitas algo. Y como usted es tan tonto, dice: sí, yo necesito algo. Y tú tienes un hijo, una hija. Tú tienes una hija. Y entonces ahí comienzan a manipularte. ¿Sí? Pues esta muchacha era una de esas. Y entonces dice el verso 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, o sea, les rompieron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hay gente que, como ven la cosa un poco fuerte, no quieren denunciar lo que está malo. ¿Y sabes lo que te dice el Señor? Que cuando tú ves algo que está malo, di que está malo y ya. Y atente a las consecuencias. Si después de todo, Ahora, mira el verso 23. Después de haberles azotado mucho, primero fue una carga de pedradas, ahora viene una carga de azotes. Y este es el apóstol Pablo, el hombre que nos enseñó todo lo que nosotros sabemos aquí, la gran mayoría, ¿sí? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no solamente me lo metas preso, sino allá preso también amárralo. Eso es seguridad. Versículo 24. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo?
Un cepo es una tabla que tiene 2 ranuritas y arriba hay otra tabla que tiene 2 ranuritas y cuando cierra la tabla quedan 2 círculos y en esos 2 círculos están las 2 espinillas tuyas. Y al otro lado tú miras y ves los dedos diciéndote así. Ahí los tenían y al final un candado de esos romanos. Pues ahí estaba Pablo en el calabozo de más adentro con el cepo puesto en los pies. Ahora, ya tú viste que lo apedrearon, ya tú viste que lo azotaron, ahora aquí viste que lo apresaron, lo aseguraron. Ahora yo quiero que tú veas la actitud que tienen estos 2 hombres ante tal situación. Porque ahorita yo te estaba preguntando, ¿cómo reaccionas tú cuando estás en una situación? Por eso era que te estaba haciendo la pregunta. Ahora mira aquí, en el versículo 25, y tienes que marcarlo en tu Biblia, porque aquí hay una clave. Estamos tratando de contestar la pregunta de ¿cuál es el secreto para poder gozarse en medio de las tribulaciones? ¿Tienes tu Biblia abierta? Versículo 25. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Vamos a decirlo todos. A medianoche, orando. Fíjate, si hubiera sido tú, a lo mejor a medianoche hubieras estado llorando. Busquen al pastor Eladio para que ore por mí. A medianoche, pastor, en el calabozo de adentro, con la puerta cerrada, con los pies en el cepo, con las marcas quizás todavía de los latigazos y los dolores de las pedradas que le dieron 2 o 3 días atrás, ahí están estos 2 a las 12 de la noche orando. Miren, hay personas que cuando le vienen situaciones difíciles, lo primero que dejan de hacer es orar. Y Pablo se lo decía, a los efesios le dijo, orando en todo tiempo, con toda súplica, para que podáis estar en pie en el día malo. Orar debe de ser una costumbre que tú tienes, que no importa dónde tú estés, no importa cómo tú estés, no importa con quién tú estés, la oración debe ser una parte integral de tu estructura y de tu vida. A medianoche, orando. ¿Cuántos aquí oran? Pastor, para orar yo tengo que arrodillarme. ¿O tengo que estar? ¿Puedo orar acostado, pastor? ¿Una oración horizontal? ¿Puedo orar de pie una oración vertical? Sí, porque ahora hay gente que te acusan de cómo tú oras. Tú puedes orar como te dé la gana, pero asegúrate que oras. Aquí la Biblia me dice que Pablo estaba sentado, porque si tenía los pies en el cepo, tenía que estar sentado, ¿sí o no? Y quizás si se paraba, ahí estaba el cepo con él. Así que sentado o parado, estaba orando. A las 12 de la noche. ¿Tú sabes lo que significa las 12 de la noche? ¿Quieres que te diga? Tú sabes que las 11:59 son esa hora tardía, donde ya tú estás frustrado y desesperado y el Señor todavía no te lo ha dicho. Pues Él espera que se vayan las 11:59 y llegue las 12 y el reloj haga ¡bom! Y ahí lo que Él espera es que tú hagas lo que hacía el apóstol Pablo, que empieces a orar. Señor, yo quiero que me contestes esto, pero lo quiero a las 10:30. A las 10:30 lo quiero. No, Señor, ni un minuto más. Hay gente que son así. No, ya yo oré. Pues ora otra vez. Y si no te llega, ora otra vez. Y si son las 12 de la noche, orando. ¿Y qué más, pastor? Ahí dice, orando, Pablo y Silas hacían ¿qué más?
cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Yo sé que cuando te viene una situación, lo menos que tú haces es cantar. ¿Verdad que tú no cantas cuando estás malito? El canario canta cuando le dan agüita, le dan alpiste, está tranquilo, le quitan la fundita de la jaula, ahí él está cantando, pero le ponen la fundita, y se queda callado. Pero Dios quiere ver si a las 12 de la noche tú te atreves a empezar a cantar. Y dice ahí que mientras cantaban, lo oían los otros presos. ¿Y tú sabes lo que significa eso? ¿Quieres que te diga? Esos son la gente que está a tu alrededor. Que a veces tú dices, ay no, porque está fulano ahí. No, yo no quiero que fulana me oiga orando. Por eso es que aquí yo le doy gracias a Dios, porque en esta iglesia oramos y oramos y oramos. Y a usted le gusta que oren, ¿verdad? Porque mire, cuando usted está en una situación, no hay antídoto mejor para tu situación que un pueblo unido en un espíritu, en una mente, en un corazón, empiecen a orar. Y cuando cantamos a veces la gente se sana cantando. ¿Tú estás esperando un milagro de Dios? Yo te digo hoy en el nombre del Señor, no te canses de esperar tu milagro. No te canses. Y aunque sean las 11:15, las 11:30, y aunque llegue a las 12 de la noche, ahí Dios quiere verte cantando y te quiere ver orando, porque tu milagro va a llegar. Si tú lo crees, tu milagro va a llegar. Si tú lo pides, tu milagro va a llegar. La palabra dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pastor, aunque sea lo que sea, la Biblia dice que todas las peticiones de tu corazón, Dios las contestará. Confía a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pues los presos los estaban escuchando. Y me encanta esto. Versículo 26. Entonces sobrevino, oye, qué lindo, después de las 12 de la noche. Hay un predicador americano que cuando llega este verso dice, There was jailhouse rock. Porque a las 12 de la noche, o un poquito más tarde, esa oración y esa alabanza, ese cántico, mira lo que provocó. De repente sobrevino un gran terremoto. ¿Sabes lo que es eso? ¿Quieres que te diga lo que es eso? El terremoto son las patadas que Dios le da a las puertas que estaban cerradas para ti. Cuando en ese momento, después que tú seguiste orando, después que tú seguiste alabando, en medio de una prisión, en medio de una tribulación, de una situación, Dios tumbó las puertas de momento y te dijo, I'm here. ¿Se acuerdan a Superman cuando entraba por la puerta? ¡Pum! I'm here. Pues así. Dice que sobrevino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira cuándo es que se rompen las cadenas. Las cadenas se rompen cuando es medianoche y todavía tú estás orando, todavía tú estás cantando, todavía tú estás confiando y esperando, sabiendo que tarde o temprano Dios va a contestar lo que tú estás pidiendo. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. En la costumbre romana, si un soldado lo ponían a celar o a vigilar algo y se escapaba alguien, ese soldado pagaba con su vida por el error. A veces los atormentaban, a veces los latigaban y era a veces una consecuencia bien fea. Pues ya parece que este soldado, este carcelero sabía eso y agarró la espada para matarse, pensando que los presos habían huido. Mira el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A mí me llama la atención algo aquí ahora. ¿Se abrieron las cárceles, sí o no?
¿Se rompieron las cadenas, sí o no? Pero nadie se movió. Fíjate. No, pastor, a mí sí me quitan las cadenas y me abren la puerta a huir.com. Me voy volando. Todos se quedaron tranquilitos allí. ¿Y sabes en lo que yo estoy pensando? ¿Cuál fue el propósito de que estos dos hombres de Dios cayeran en esa prisión? ¿Tú no te has preguntado eso? Porque abrieron las cárceles, quitaron todas las cadenas y todos los grillos y se queda todo el mundo allí. ¿Sabes por qué? Dios a veces provee situaciones, pero no es para que tú salgas corriendo. Hay veces que Dios provee situaciones en tu vida y no es para que tú salgas corriendo. Es para que te quedes quietecito y comiences a mirar alrededor y a decir, ¿cuál es el plan de Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios busca con esto? 29. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y si hubieran ido a correr, iba a llegar a una cárcel vacía. Aquí tú comienzas ahora a ver el propósito de Dios. Mira lo que dice. El carcelero, el que los metió presos, el que los llevó hasta el calabozo de adentro, el que le puso el cepo en los pies, ahora dice que se postra a los pies de los dos cantantes de medianoche en el cepo. El tema de hoy es gozo en el calabozo. Porque Dios quiere verte en gozo cuando estás en el calabozo. Dios no quiere verte llorando. Dios no quiere verte lamentándote. Dios no quiere verte, como decía el Salmo 10 y verso 1, ¿dónde tú estás? ¿Te olvidaste de mí? No. El carcelero les dice, ¿qué? Mira qué lindo el verso 30. Y sacándolos. O sea, ¿quién los sacó de la cárcel? El mismo que los metió. Fíjate que a veces tú caes en una situación y de la misma forma que esa situación se desarrolla, Dios utiliza esa situación para deshacerla y meterte en otra situación. Ellos no se fueron cuando se le cayeron los grillos, pero ahí dice que el mismo carcelero que los metió presos los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, después de haber visto las cárceles abrirse, después de haber visto los grillos caerse, las cadenas caerse, las puertas abrirse, ¿qué de otra le quedaba pero preguntar? Now, come on, how do you do this? ¿Cómo tú hiciste esto? ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? Fíjate que el propósito de ellos, el propósito de Dios llevar a Pablo y a Silas a una prisión fue para convertir a un carcelero con toda su familia. Qué lindo, ¿eh? Y déjame decirte, allí tienen que haber formado tremendo servicio, porque allí había un montón de presos y ninguno se movió. Pues ahí dice que el carcelero los sacó afuera. Y después mira el verso 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué casa, pastor? En la prisión. Todavía no han llegado a la casa. Ahora van para la casa. Versículo 33. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Verso 34, ¿qué dice? Y llevándolos a su casa. Ahora se fue a su casa. ¿Cuál era la casa de que Pablo estaba hablando? La prisión donde estaban aquel montón de presos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y todos los que están aquí van a recibir este beneficio de tener un Dios que los saca de las cárceles. Fíjate que el carcelero de momento comenzó a ver algo que él no tenía. El carcelero de momento comenzó a desear. El que los metió presos comenzó a desear algo que los presos tenían. Fíjate, los que estaban presos le dieron libertad al carcelero. Y el carcelero fue el que los metió presos. How do we handle that?
Cuando tú andas en los caminos del Señor, tú tienes. ¿Dónde es que tú vas? Yo quiero ir ahí. Porque empiezan a desear, porque ven el testimonio del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que este Evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Lo que la gente está viendo no es lo que tú estás hablando. Lo que la gente está viendo es lo que tú haces y quién tú eres. Qué cosa tan tremenda. El carcelero les pide eso. ¿Cuál fue el propósito de este evento entonces de Pablo y Silas? Salvar a un carcelero con una cárcel llena de presos. ¿Verdad que sí? Y por supuesto se fueron con 2 o 3 cascarazos más. Porque Pablo cuando terminó su carrera dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Se sentía como que le hubieran dado como le dieron a nuestro Señor. Y cerramos ahora. Salmo 34, versículo 3, dice, y esto es un proceso que yo quiero que tú veas: engrandeced a Jehová conmigo, oye, y exaltemos a una su nombre. Ahora mira esto: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo lo estaba buscando? Estaba orando. Busqué a Jehová, estaba orando. Salmo 34, versículo 3. Apúntalo en tu Biblia. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero primero lo busqué. Y el verso anterior te dice: exaltemos aún a su nombre. ¿Qué hacía Pablo y Silas en el cepo? Estaban orando y estaban cantando. ¿Qué dice el salmista aquí? Lo engrandecemos y lo exaltamos. Eso es alabando y buscándolo. Y Él me oyó. Estoy orando. Salmo 18, versículo 48, dice: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, aquí viene, otra vez, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y luego ¿qué? Y yo cantaré tu nombre. Estás orando y estás cantando. Estás en oración y estás en alabanza. Tu oración y tu alabanza deben de estar de continuo en tu boca, porque esa es la llave que abre la compuerta para que haya un terremoto donde Dios te libra. Y finalmente el apóstol Santiago lo pone tan bonito en Santiago 5:13, cuando nos dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Mira lo que dice: haga oración. Cuando te sientas mal, haga oración. Repite eso conmigo: haga oración. Yo hago oración. Diga eso conmigo: yo hago oración. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanzas. El mensaje es claro: gozo en el calabozo, oración y alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bendecidos, muy buenas tardes y gracias por la atención prestada. Nuestro pastor.